Bueno, en los capítulos anteriores ya hemos hablado de qué es decorar, cuándo, cómo y dónde podemos decorar, cuál es el momento indicado. Vimos también la historia, algunas nociones, conceptos de medida, circulación, zonificación. También hablamos del Feng Shui, la numerología. También hablamos de los elementos decorativos y también realizamos una planta y un dibujo en 3 dimensiones con una aplicación. En esta oportunidad, en este capítulo, vamos a tener nociones de color, uno de los elementos más importantes para el decorador y por el cual todos nos fascina realizar una decoración es cuando aplicamos color. Ahora bien, el color, ¿qué es el color? El color es la luz, tiene todos los colores. Nosotros manejamos, como todo diseñador, un círculo cromático y a partir de allí empezamos a hacer distintas combinaciones, tonalidades, según el mensaje que queramos transmitir, según lo que quiera la persona, el cliente o en este caso lo que vos quieras para tu espacio. Tenemos algunas ideas básicas como la temperatura, si es primario o secundario, o sea, algo que vamos a ir desarrollando en este capítulo. Entonces, ¿qué es la luz? Tiene todos los colores. El círculo cromático es el que empleamos todos los diseñadores. Por ejemplo, los colores primarios ya sabemos que son rojo, amarillo y azul. Los colores secundarios son los que se producen de la mezcla de estos colores primarios, que son naranja, violeta y verde. Y los colores terciarios son productos de un color primario más un color secundario. Después, para el decorador, existen colores neutros, que son los grises, los beige, tonos que por lo general se usan en decoración como caja. Entonces se le denomina neutros. También existen los colores primarios que están derivados de lo que es el diseño gráfico, como pueden ser el fucsia, el cian y el limón o el amarillo. Después están la noción de complementarios, que serían los opuestos. Por ejemplo, el rojo es el opuesto del verde. Por ejemplo, el violeta y el amarillo se refiere a los colores complementarios. Entonces, una vez que ya tenemos definido cuál es la paleta que vamos a utilizar, por ejemplo, en el caso anterior utilizamos la paleta de los azules, para el caso del departamento de 2 ambientes de los chicos jóvenes, vamos a ver cómo se arma esta paleta, que es una parte muy entretenida para cualquiera que quiere decorar. ¿Por qué? Porque es donde va experimentando con telas, tonalidades, texturas y vamos a ver cómo se arma y vamos a ver que tenemos una proporción de color. Esa proporción de color es la siguiente. Hay una fórmula que es la más utilizada y la más sencilla, que es de 60-30-10. 60 corresponde al color que va a ser el color hegemónico, el color preponderante. Esa sensación de que uno entra a un lugar y dice, ¿de qué color era tu living, tu dormitorio? Tal color. Entonces, en eso va a estar representado el 60%, en ese tono. En este caso va a ser el azul, tenemos que poner un 60% de azul. Y sus matices y sus tonalidades y sus variaciones, ya se hacen en tramas y en texturas. Ahora bien, ese 60% no necesariamente tiene que estar solamente en la parte de las paredes, no necesariamente está en la parte de los textiles, en un sofá, en las cortinas. Ese 60% se tiene que ir repartiendo en las 3 dimensiones. Por ejemplo, puede estar en un sofá, puede estar en una pared, puede estar en los objetos, puede estar en un cortinado y repartido en esas 3 dimensiones. Entonces, nosotros los decoradores lo que decimos es aquí, allá y en todas partes. Desde una pared, un elemento pesado, grande como un sofá, o también puede estar en un cuadro, en una velita, en un objeto decorativo, en una cerámica, en una escultura o en un cortinado. Lo importante, repito, es que ese 60% esté repartido en el espacio en todas partes. Por eso decimos aquí, allá y en todas partes. Ahora bien, después tenemos el otro 30% que va a ser del color que lo acompañe, digamos. Podría haber sido perfectamente un naranja, que sería el complementario, pero en este caso el cliente eligió el gris, le gustan las tonalidades de ciudades, los grises son colores sufridos, el piso de por sí del espacio era gris,
Entonces nos viene muy bien colocar, por ejemplo, almohadones o también nuevamente en textiles y repartir ese 30% del segundo color en todas partes del espacio. Y después hay un 10% que puede ser utilizado como comodín, como elemento de contraste que puede estar dado en otro color. Entonces, a eso le sumamos el blanco y el negro, que son considerados luz y sombra, o sea, no es considerado como un color, digamos, del espacio en esta proporción. Bueno, vamos a armar la paleta de colores que se utilizó para el departamento de dos ambientes que dimos en el ejemplo anterior, donde dos jóvenes informáticos habían elegido una tonalidad azul, algunos grises, imágenes de ciudades y todos elementos, digamos, de una tonalidad un poquito más fría. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla esta paleta de colores. Tenemos una base blanca con un piso con una tonalidad grisácea, símil madera. Este es el piso que está en este momento. Las paredes, algunas se van a conservar en blanco y otras se van a empapelar con un papel texturado, ¿sí? Que puede ser tramas verticales, ya que la altura del cielo raso no era muy alta, o sea, tenía una altura estándar, y de esta manera lo que logramos es que parezca un poquito más alto. También utilizamos un sofá en estos tonos de azules, y así vamos buscando la proporción de color del 60%. A su vez se utilizaron almohadones en esta tonalidad, en azules y grises para lograr una diferenciación. Ya estamos en el segundo color, en el 30% del segundo color. El cortinado que se utilizó fue un screen, como ven, transparente, y en la parte de la habitación se usó un blockout. Fíjense que si bien los blancos parecen todos iguales, según la textura y el material no lo son. También una pequeña cortina que tenía un voile, una tela transparente. Levantamos, realzamos todo el azul con elementos cromados. Para que dé un poco más de brillo y sofisticación al espacio. También hubo detalles de pasamanería en los almohadones, algunos cortinados, acompañando estos tonos de azules y grises. Y para darle un toque de calidez, los muebles se hicieron en la tonalidad de roble americano, que sería lo que levanta estos tonos de azules y le da más vitalidad. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo se armaron otras paletas de colores para otros espacios. Por ejemplo, este espacio tuvo el concepto que se basó en una temática japonesa, donde había unas litografías muy importantes que se iban a aprovechar con esta imagen femenina. Entonces, a partir de allí, esto sirvió de eje para la persona que iba a vivir en este lugar, porque era muy importante esta litografía, y empezamos a desarrollar los tonos que tenían la imagen. Predomina obviamente el verde, es un verde seco, donde se trabajaron distintas pátinas en muebles, en paredes, ¿sí? A su vez, utilizamos un toque del complementario. Esto se utiliza para levantar el verde, para que tenga, digamos que el ojo humano
encuentre los tres colores. Naturalmente, el ojo humano va a buscar el rojo, amarillo y azul, y al no tener el rojo, al haber mucho verde, está necesitando algo de rojo y algo de amarillo. En este caso lo tendríamos en los rojos, en el bordó y en los toques de naranja que tiene la litografía. También utilizamos materiales naturales, porque era un estilo natural, de yutes, maderas lavadas y claritas, justamente para darle un toque de calidez al verde, que en este momento estoy trabajando como en color frío. Acá en otro caso, este es un loft más moderno, cuyo color primario o preponderante iba a ser el violeta. Fue el violeta. Entonces necesitamos color complementario, trabajamos matices también con azules y verdes y lilas, y lo que predominó fueron las maderas naturales. También trabajamos con cromado. Los metales hay que ver bien qué es lo que se utiliza, si los dorados, cobres, cromados, pero por lo general el violeta es un color que siempre está ligado al cromado, no es, digamos, tendencia que se utilice con dorados. Bueno, de esta manera ven cómo se van armando las paletas de colores y los materiales que se van utilizando. Obviamente depende de cada caso que se realice, depende de lo que le guste al cliente, depende del mensaje que se quiera comunicar. Está muy influenciado por la parte, digamos, de también estados de ánimo. Recuerden que los colores producen determinados estados de ánimo, y recuerden que también estamos haciendo un análisis del Feng Shui de la persona o de las personas que van a vivir ese lugar. Entonces, todos estos factores se tienen en cuenta a la hora de elegir los colores y la paleta de colores. Ahora bien, recuerden que también hay personas que pueden sentirse afectadas por determinados colores. Por ejemplo, a un cardíaco se le evita poner el color rojo, a una persona que tiene tendencia a la depresión se le evitan los grises y los colores muy neutros. Por lo general se buscan sanar a través de los colores y las formas estas sensaciones o estas dificultades que puede tener la persona. En este caso, vos, si sos una persona que tiene algunas tendencias, evalúalo, sincerate y fíjate que justamente no vas a poner el color que no te favorece. Esto lo hacemos todos, ¿no? Tenemos que pensar bien qué es lo que nos hace bien. Recuerden que cuando tengan que elegir su paleta de colores, tienen que definirse qué tipo de paleta quieren. Si quieren una paleta de complementarios, pues como hablamos anteriormente, según los colores complementarios, rojo y verde. Si quieren una paleta monocromática, o sea, que sea el mismo color repartido en todo el espacio. ¿Cómo se trabaja una paleta monocromática? Se trabaja distinto que una que tiene más colores. La monocromática, por ejemplo, como puede ser en el estilo nórdico, que últimamente es todo súper blanco, ese tipo de paleta se trabaja con texturas, tramas y las sensaciones. Entonces vamos a buscar distintos elementos como ser pieles, vuales, el mismo blanco en distintas sensaciones. Pieles, vuales, panas, maderas blanqueadas, todos los tonos parecidos o con un leve matiz de diferencia, pero trabajados con las texturas. Entonces podemos también, por ejemplo, poner almohadones de crochet, almohadones de distintas telas, donde haya geometrías y dibujos que enriquezcan ese espacio, porque si no es muy aburrido, todo del mismo color y todo con la misma sensación. No tendría gracia, no había diversidad. Recuerden que la idea central y la unidad en un diseño son muy importantes. Entonces, en una paleta monocromática, recuerden trabajar tramas y texturas para que sea más rica. Mientras que en una monocromática tenemos la proporción de color, que esto nos va a potenciar el color. El complementario siempre potencia el otro color. Siempre sirve para, es como el yin y el yang, para realzarlo. Necesitamos un blanco y un negro. Necesitamos que haya un equilibrio que estaría dado por esa bipolaridad. Entonces, recuerden eso a la hora de elegir la paleta, que va a ser su paleta y van a convivir con esa paleta, ya la van a ver todos los días. No elijan un color que les puede ocasionar nerviosismo, que les puede causar intranquilidad, depresión, o no van a elegir un amarillo en una habitación sabiendo que les produce
una sensación de inquietud o ansiedad. Entonces hay que tener mucho cuidado, cada color tiene distintos matices, hay muchos colores que son agrisados y esto hace que baje su vibración tan extrema. Los agrisados, como en este caso fue de los azules que tenía celestes agrisados, hacen que los colores sean mucho más relajados. Recuerden la proporción de color, sumamente importante. Recuerden repartir el color en las 3 dimensiones, aquí, allá y en todas partes. Y recuerden que va a ser su sello. Cuando alguien entra a su casa, a su espacio, su oficina, va a decir sí, era de tal color. Y ese es el color dominante, que nunca hay que perderse en esas ganas de querer llenar de colores o no. Y bueno, es ahí donde tenemos que mantener el diseño, mantenernos fiel al diseño. Y si no saben o son de un criterio un poco más clásico, siempre están los neutros. Los neutros son los beige, los grises, son tonos que nos van a combinar siempre con cualquier otro color. Podemos usar una paleta de grises combinados con fucsia, podemos grises combinados con coral, que es el color del año. Podemos usar grises, obviamente con blanco y con negro, con azul. El gris va a quedar bien siempre con cualquier otro color. Lo mismo sucede con el beige. Esa combinación va a ser siempre una combinación clásica, fija, y va a ir con tonos de madera y va a ir perfectamente con otros tonos, por ejemplo, un rojo. También algo muy importante tener en cuenta es la iluminación. Recuerden que el color y la luz están muy ligados porque la luz tiene todos los colores, entonces tenemos que ver en el espacio qué tipo de iluminación tenemos. Si es un lugar oscuro, vamos a evitar los colores oscuros. Si es un lugar muy iluminado, cuidado con poner paneles oscuros. O sea, ha pasado que, por ejemplo, en un departamento se pinta una pared bordó, pero la luz del día está siempre a pleno en ese departamento y en 2 meses ese color bordó quedó totalmente decolorado. O sea, no tiene ningún sentido poner eso. Y también obviamente las cortinas influyen, pero hay que tener en cuenta la luminosidad del espacio y qué tipo de luz queremos. Después, otra cosa a tener en cuenta es la altura de los cielos rasos. Si tenemos cielos rasos muy altos, podemos pintar cielos rasos oscuros. Por ejemplo, es una forma de bajar el techo. Si tenemos un cielo raso que está a los 4 metros en las casas antiguas, por ejemplo, se puede dar ese lujo de pintar un cielo raso de un gris oscuro, de un marrón, de un verde oscuro. Cosa que en un departamento o en una casa donde la altura es de 2,40 m sería muy difícil pintar un cielo raso oscuro porque lo que haría es achatarlo y achicarlo. Entonces, recuerden tener en cuenta qué tipo de iluminación tienen del lugar y qué es lo que ustedes quieren lograr para su sensación, para su comodidad y para que quede obviamente el espacio bien diseñado y decorado. Y siempre son 3 dimensiones, eso también no se olviden, y que hay que repartir el color. Entonces su lugar, su espacio va a quedar perfectamente diseñado y armado. En el próximo capítulo vamos a armar un proyecto de diseño desde los inicios para que vean cómo es todo el desarrollo, desde que surge la necesidad hasta que se lleva.